Vivir para agradar a otros es una de las decisiones más caras que una persona puede tomar, y después de los 50 se vuelve todavía más absurda. Durante años aprendiste, casi sin darte cuenta, a adaptarte, a calarte, a decir que sí cuando querías decir que no, no porque fueras débil, sino porque así te enseñaron a sobrevivir, a agradar, para evitar conflictos, para sentirte aceptado, para no decepcionar. El problema es que esa estrategia, que quizá te sirvió en algún momento, termina robándote algo mucho más valioso que la aprobación ajena, tu paz, tu energía y tu autenticidad. Pero a cierta edad ya has demostrado bastante. Has trabajado, has cumplido, has estado cuando otros te necesitaron. Has hecho lo correcto incluso cuando nadie miraba. Y aún así, muchas personas siguen viviendo como si todavía tuvieran que justificar su existencia, como si su valor dependiera de lo que piensen los demás. Eso cansa. Cansa profundamente. Porque cuando vives para agradar, nunca descansas del todo. Siempre estás en alerta, midiendo palabras, gestos, decisiones, preguntándote si esto gustara, si aquello molestará, si alguien se ofenderá. El gran error es creer que agradar es sinónimo de ser buena persona. No lo es. Ser buena persona tiene que ver con valores, con respeto, con coherencia. Agradar, en cambio, muchas veces significa traicionarte un poco cada día. Significa aceptar planes que no quieres, mantener relaciones que ya no suman, cargar opiniones ajenas como si fueran obligaciones propias. Y lo más duro es que, aunque te esfuerces, nunca agradarás a todos. Nunca. Siempre habrá alguien que te critique, que no esté de acuerdo, que te juzgue desde su propia historia y sus propias frustraciones. Después de los 50, seguir viviendo para agradar es como seguir usando zapatos 2 talas más pequeñas. Sabes que te hacen daño, pero los sigues usando por costumbre. Ya no tienes la energía de los 20 para desperdiciarla en batallas que no son tuyas. Cada día pesa más, no en años, sino en conciencia. Te das cuenta de que el tiempo no vuelve, de que las oportunidades no siempre esperan, de que posponer tu verdad tiene un costo emocional enorme. Dejar de vivir para agradar no significa volverte egoísta ni insensible. Significa empezar a ser honesto. Honesto contigo y con los demás. Significa decir lo que piensas con respeto, pero sin miedo. Significa elegir desde lo que eres hoy, no desde lo que otros esperan que sigas siendo. Porque las personas cambian, crecen, evolucionan. Y pretender que sigas encajando en moldes antiguos es injusto, sobre todo cuando tú ya no eres el mismo. Muchas personas tienen miedo de dejar de agradar porque temen perder cariño, relaciones o reconocimiento. Pero la realidad es que lo que se pierde cuando empiezas a ser tú no es amor verdadero, es dependencia emocional. El que se va porque empiezas a poner límites nunca estuvo por quien eras, sino por lo que le convenía que fueras. Y duele, sí, pero libera. Libera porque deja espacio para relaciones más sanas, más reales, más equilibradas. A los 50 ya sabes que no todo el mundo te va a entender, y está bien. No viniste a este mundo a ser comprendido por todos, viniste a vivir con sentido. Y el sentido no aparece cuando te adaptas constantemente, aparece cuando alineas lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esa coherencia es una fuente enorme de tranquilidad. Empiezas a dormir mejor, a sentir menos culpa, a caminar más ligero. Vivir para agradar también te desconecta de tu intuición. Pasas tanto tiempo escuchando afuera que dejas de escucharte. Y cuando te escuchas poco, te equivocas más. Tomas decisiones para cumplir expectativas ajenas y luego te preguntas por qué te sientes vacío, frustrado o desmotivado. No es falta de capacidad, es exceso de complacencia. Has puesto tu vida en manos del aplauso externo, y eso nunca es un buen lugar. Después de los 50, la vida te invita a una etapa distinta, menos ruido, más verdad, menos máscaras, más esencia. Ya no necesitas demostrar nada, necesitas disfrutar, aportar desde lo que eres, no desde lo que finges. Dejar de agradar no te resta valor social, te devuelve dignidad personal. Te permite decir esto sí, esto no sin sentirte culpable, te permite elegir mejor dónde pones tu tiempo, tu energía y tu corazón. Cuando empiezas a vivir desde tu verdad, ocurre algo curioso, algunas personas se alejan, pero otras se acercan de verdad. Ya no te quieren por complacer, te respetan por ser coherente. Y aunque el camino no siempre es cómodo, es profundamente liberador, porque por primera vez en mucho tiempo sientes que tu vida te pertenece, que tus decisiones tienen raíz, que tus silencios ya no son miedo, sino elección consciente de seguir caminando fiel a ti mismo incluso cuando el mundo no aplaude, incluso cuando alguien se incomoda, incluso cuando descubres que agradar nunca fue el objetivo sino una estrategia temporal que ya no necesitas, porque ahora sabes que vivir con sentido empieza el día que dejas de pedir permiso para ser quien eres, posponer la felicidad para cuando haya tiempo. Es una de las trampas más silenciosas y peligrosas de la vida, y después de los 50 se vuelve especialmente incoherente. Durante años te dijiste que ahora no tocaba,
que primero había que cumplir, trabajar, resolver, sacar adelante responsabilidades. Te convenciste de que la felicidad podía esperar, como si fuera una cita que siempre se puede reprogramar. El problema es que el tiempo nunca avisa cuando deja de estar disponible y un día te descubres viviendo en automático con la sensación de haber pasado demasiado tiempo esperando el momento perfecto. Esa idea de cuando tenga tiempo suele esconder miedo. Miedo a equivocarte, miedo a cambiar, miedo a salir de lo conocido. Porque buscar la felicidad no siempre significa hacer cosas grandes o radicales. Muchas veces implica tomar decisiones incómodas, decir que no, soltar rutinas que ya no te llenan, aceptar que algo que funcionó durante años ya no encaja contigo. Posponer es más fácil que afrontar, pero también es más caro emocionalmente. Después de los 50, ya sabes por experiencia que el tiempo no se estira, no se acumula para después. Cada día que pasa es un día que no vuelve. Y aún así, muchas personas siguen aplazando lo que les hace bien. Un cambio de vida, un proyecto personal, un viaje, una conversación pendiente, un hábito saludable, incluso el simple derecho a disfrutar sin sentirse culpables. Como si la felicidad fuera un premio al final del camino y no una forma de caminar. El gran engaño es creer que algún día todo estará resuelto, que llegarán menos problemas, menos responsabilidades, menos ruido. No ocurre así. La vida no se ordena mágicamente para darte permiso de ser feliz. Siempre hay algo pendiente, algo por hacer, algo que resolver. Si esperas a que todo esté en calma, puedes pasarte la vida entera esperando. La felicidad no llega cuando desaparecen los problemas, llega cuando decides vivir. A pesar de ellos, ver posponer también tiene mucho que ver con la costumbre de anteponer a los demás. Hijos, pareja, trabajo, familia, expectativas ajenas. Te enseñaron que pensar en ti era egoísta, que disfrutar demasiado era irresponsable, que primero estaban las obligaciones y luego, si sobraba tiempo, ya verías. Pero el tiempo casi nunca sobra. Y cuando te das cuenta, ya has dado lo mejor de ti a todo el mundo menos a ti mismo. A los 50 empiezas a entender que no se trata de grandes euforías, sino de pequeñas coherencias diarias. Felicidad no es estar siempre bien, es sentir que tu vida tiene sentido, que lo que haces está alineado con lo que eres. Y eso no se construye aplazando. Se construye decidiendo hoy, aunque no sea perfecto, aunque no sea ideal, aunque dé un poco de vértigo. Muchas personas dicen que ya no es momento, que es tarde para cambiar, para empezar algo nuevo, para priorizarse. Pero lo realmente tarde es seguir viviendo una vida que no te representa. El cuerpo envejece, sí, pero la frustración envejece mucho más rápido cuando se acumula. Y esa frustración no viene de lo que no pudiste hacer, sino de todo lo que no te permitiste intentar por esperar el momento adecuado. Pero posponer la felicidad también desgasta la energía vital. Te vuelves más cínico, más resignado, más apagado. Empiezas a decir frases como ya es lo que hay, a mi edad ¿qué más da? Esto es así. No porque sea verdad, sino porque es más cómodo que asumir que todavía tienes margen de decisión. Mientras estés vivo hay margen, tal vez no para todo, pero sí para algo. Y ese algo puede marcar una diferencia enorme en cómo te sientes contigo mismo. Después de los 50, la vida te invita a simplificar, no a aplazar. A elegir mejor, no a esperar más. A darte cuenta de que la felicidad no siempre requiere grandes cambios, sino pequeñas valentías sostenidas, cuidarte un poco más, escucharte un poco más, respetarte un poco más. Decir esto me hace bien y permitirte hacerlo sin justificarte ante nadie. Cuando dejas de posponer, recuperas presencia. Empiezas a vivir más en el ahora, no en el algún día. Y el ahora, aunque imperfecto, es el único lugar donde la felicidad puede existir, no en el pasado que ya fue ni en el futuro que no está garantizado. Aquí, hoy. En decisiones pequeñas pero conscientes, posponer la felicidad es una forma elegante de renunciar sin admitirlo, y a cierta edad ya no necesitas renunciar a más cosas importantes. Has renunciado suficiente, has esperado suficiente, has cumplido suficiente. La vida no te debe tiempo extra, pero tú sí te debes honestidad. Honestidad para reconocer que seguir esperando no te protege, te apaga, y que empezar a vivir con más intención no es un lujo ni una irresponsabilidad, sino una manera de respetar el tiempo que te queda, de darle valor a cada día. De entender que la felicidad no se encuentra cuando todo está hecho, sino cuando decides dejar de aplazar lo que de verdad importa y te permites vivir con más sentido. Ahora mismo tener miedo al que dirán es una de las cargas más pesadas que una persona puede arrastrar durante años, y después de los 50 se vuelve especialmente limitante. Ese miedo no nace de repente, se construye poco a poco, con comentarios, miradas, juicios y comparaciones que vas acumulando desde joven. Aprendes a observarte desde fuera, a corregirte antes de que otros lo hagan, a vivir como si siempre hubiera un público evaluando cada paso. Y sin darte cuenta, el que dirán empieza a dirigir tu vida más que tus propios valores.
Durante mucho tiempo ese miedo se disfraza de prudencia, de educación, de sentido común. Te dices que es normal preocuparse por la opinión de los demás, que hay que encajar, que no conviene destacar demasiado. Y algo de verdad hay en eso, porque vivimos en sociedad. El problema aparece cuando esa preocupación se convierte en freno, cuando empiezas a callarte, a no intentar, a no cambiar, solo para evitar críticas. Ahí ya no es convivencia, es autocensura. Después de los 50, ya has visto suficiente para saber que el que dirán es incontrolable. Hagas lo que hagas, alguien opinará. Si cambias, hablarán. Si no cambias, también. Si te cuidas, dirán que te has vuelto egoísta. Si no te cuidas, dirán que te has dejado. Si te arriesgas, te llamarán imprudente. Si te quedas quieto, conformista. Pretender agradar a todas las miradas es una misión imposible que solo consume energía y deja una sensación constante de insatisfacción. Pero el miedo al que dirán te mantiene pequeño, no porque no tengas capacidad, sino porque te acostumbras a elegir lo seguro en lugar de lo auténtico. Te vuelves experto en justificarte, en explicar por qué no haces algo, en decir que no es el momento, que no es para ti, que ya es tarde. Pero muchas veces esas razones no vienen de la lógica, vienen del temor a no encajar en la imagen que otros tienen de ti. A esta edad, el coste de vivir condicionado por la opinión ajena es demasiado alto. Ya no se trata de perder oportunidades externas, se trata de perderte a ti mismo. Cada decisión que tomas para evitar el juicio de otros es una pequeña renuncia interna, y cuando esas renuncias se acumulan, aparece el vacío, la sensación de estar viviendo una vida que no termina de ser tuya. El que dirán también te roba espontaneidad. Empiezas a pensarlo todo demasiado. ¿Cómo te vistes, cómo hablas, qué compartes, qué ocultas? Te comparas más de lo que reconoces y esa comparación casi siempre es injusta, porque te comparas desde tus miedos con la versión editada de los demás. Ves solo lo que muestran, no lo que sienten, y aún así te juzgas con dureza. Después de los 50, la vida te da una ventaja enorme, experiencia. La sobra. He vivido a errores, a críticas, a fracasos, a decepciones. Has comprobado que muchas opiniones que parecían importantes en su momento hoy ya no significan nada. Personas que temías decepcionar ya no están y el mundo no se cayó por ello. Esa experiencia debería servirte para relativizar el ruido externo y darle más peso a tu voz interior. Liberarte del miedo al que dirán no significa volverte indiferente ni provocador. Significa decidir conscientemente qué opiniones merecen tu atención y cuáles no. Significa escuchar a quien te quiere bien, pero no vivir prisionero del juicio de quien habla, desde su inseguridad o su frustración. No todo comentario merece respuesta, ni toda crítica merece un cambio de rumbo. Cuando empiezas a soltar ese miedo, ocurre algo profundo, recuperas libertad mental. Dejas de vivir en función de expectativas ajenas y empiezas a actuar desde convicciones propias. Y esa coherencia genera una tranquilidad que no tiene precio. Puede que no gustes a todo el mundo, pero empiezas a gustarte más a ti mismo, y eso se nota en tu manera de caminar, de hablar, de decidir. Después de los 50 ya no necesitas la aprobación masiva, necesitas paz. Necesitas sentir que tus decisiones tienen sentido para ti, aunque no todos las entiendan. El respeto más importante no es el que te dan los demás, es el que te das cuando dejas de traicionarte por miedo al juicio externo. El que dirán pierde fuerza cuando entiendes que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios miedos como para pensar tanto en ti. Y aun cuando lo hacen, sus opiniones no definen tu valor. Tu valor no depende de aplausos ni de críticas, depende de la coherencia con la que vives tu vida. Y esa coherencia solo aparece cuando te permites ser tú, con tus decisiones, tus cambios y tus límites, incluso si eso incomoda, incluso si no encaja con las expectativas, incluso si rompe la imagen que otros tenían de ti. Porque a cierta edad vivir condicionado por el juicio ajeno ya no es prudencia, es renuncia. Y tú ya no estás para renunciar a tu verdad, cargar culpas que ya no sirven. Es una de las formas más silenciosas de seguir castigándote por el pasado, y después de los 50 se convierte en un peso innecesario. Son culpas antiguas, decisiones que hoy juzgas con la mirada de la experiencia, errores que en su momento hiciste con los recursos emocionales que tenías entonces. El problema no es haber fallado, el problema es seguir viviendo como si todavía tuvieras que pagar una deuda que ya prescribió. Durante años te repites lo que podrías haber hecho mejor, las palabras que no dijiste, las oportunidades que dejaste pasar. Te juzgas con dureza, olvidando que nadie vive con un manual perfecto. Esa culpa se disfraza de responsabilidad, de conciencia, de aprendizaje, pero muchas veces no enseña nada nuevo.
solo te mantiene atado a una versión antigua de ti mismo, impidiéndote avanzar con ligereza. Después de los 50, ya sabes que la vida no es una línea recta. Está llena de decisiones tomadas con miedo, con prisa, con información incompleta. Juzgar el pasado desde el presente es una trampa mental muy común. Hoy eres más sabio porque has vivido, pero en aquel momento no podías decidir como decides ahora. Exigirte perfección retroactiva es injusto y profundamente desgastante. La culpa constante termina afectando tu autoestima. Empiezas a verte como alguien que falló, que no estuvo a la altura, que decepcionó. Y desde ahí tomas decisiones pequeñas, inseguras, condicionadas por el miedo a volver a equivocarte. La culpa no te hace mejor persona, te hace más temeroso. Y una vida vivida desde el miedo se vuelve estrecha, predecible, apagada. Muchas personas confunden soltar la culpa con quitarse responsabilidad, y no es lo mismo. Responsabilidad es aprender a reparar cuando se puede, pedir perdón si hace falta y seguir adelante. Culpa es quedarte atrapado en el error, revivirlo una y otra vez sin posibilidad de cambio. La responsabilidad mira al futuro, la culpa se queda estancada en el pasado. A esta edad, cargar con culpas que ya no sirven también afecta tus relaciones, te vuelves más duro contigo y, sin darte cuenta, también con los demás. O al contrario, te vuelves excesivamente complaciente, intentando compensar lo que crees que hiciste mal. En ambos casos, la culpa distorsiona la manera en que te relacionas, porque no actúas desde la libertad, sino desde la deuda emocional. Soltar la culpa no significa olvidar lo vivido, significa darle un lugar distinto. Reconocer que hiciste lo mejor que supiste en ese momento, aunque no haya salido bien. Aceptar que errar es parte del camino humano, no una condena perpetua. Cuando entiendes esto, el pasado deja de ser una carga y se convierte en experiencia. Después de los 50, la vida te pide reconciliación contigo mismo. No para justificar todo, sino para integrar. Integrar tus luces y tus sombras, tus aciertos y tus errores. Esa integración es lo que te da madurez emocional. Una persona madura no es la que no se equivoca, es la que aprende sin castigarse eternamente. La culpa inútil también te roba energía presente. Te mantiene mirando hacia atrás mientras la vida sigue ocurriendo delante. Te quita ganas de empezar cosas nuevas, de ilusionarte, de disfrutar sin sentir que no lo mereces, y nadie gana con eso. Ni tú ni quienes te rodean. Una persona atrapada en la culpa no aporta lo mejor de sí, aporta miedo, rigidez y autoexigencia excesiva. Liberarte de culpas que ya no sirven es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decirte que mereces vivir con más ligereza, que no tienes que arrastrar eternamente decisiones pasadas para demostrar que aprendiste. Lo que demuestra aprendiz. Es cómo vives ahora, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti. Después de los 50, el tiempo adquiere un valor distinto. Cada día pesa más, no por lo que exige, sino por lo que representa. Seguir castigándote por lo que no fue te roba la oportunidad de vivir lo que sí puede ser. El pasado no cambia, pero tu relación con él sí. Y cuando esa relación se vuelve más compasiva, empiezas a caminar con menos carga, con más claridad, con más serenidad. Soltar culpas no es un acto egoísta, es un acto de responsabilidad emocional. Porque una persona en paz consigo misma toma mejores decisiones, se relaciona mejor y vive con más sentido. A cierta edad ya no necesitas ser juez de tu propia historia, necesitas ser aprendiz de lo vivido. Porque la culpa que no enseña nada solo ocupa espacio, y tú ya no tienes espacio para seguir cargando con pesos que no te ayudan a avanzar, que no reparan nada y que solo prolongan un castigo que ya cumpliste. Hace tiempo abandonar sueños por la edad es una de las renuncias más tristes y más normalizadas de la vida adulta. Y después de los 50 suele presentarse como una decisión lógica, cuando en realidad es una rendición silenciosa. No ocurre de golpe. Empieza con frases pequeñas, casi inocentes. Eso ya no es para mí, ya pasó mi momento. A mi edad es mejor no complicar. Y poco a poco esas frases se convierten en una identidad, en una manera de mirarte limitada por el calendario y no por tus capacidades reales. Durante años te enseñaron que los sueños tienen fecha de caducidad, que hay etapas para todo, que si no hiciste algo a cierta edad, ya no toca. Esa idea se instala tan hondo que ni siquiera la cuestionas. La repites como una verdad absoluta, sin darte cuenta de que está basada más en miedo social que en realidad. Porque la edad no cancela los sueños, lo que suele cancelarlos es el miedo a quedar fuera de lugar, a empezar de cero, a no hacerlo perfecto. Después de los 50, muchas personas confunden madurez con resignación. Creen que ser adulto es conformarse, aceptar, bajar expectativas. Pero la verdadera madurez no apaga los sueños, los redefine.
Tal vez no se viven igual que a los 20, tal vez requieren otro ritmo, otra forma, otra mirada, pero siguen teniendo sentido. Sonar no es infantil. Infantil es creer que la vida se acaba mucho antes de que termine. Abandonar sueños por la edad también tiene que ver con compararte con versiones irreales de éxito. Miras historias de personas que lo lograron jóvenes y te dices que ya es tarde. Olvidas que cada camino es distinto, que cada proceso tiene su propio tiempo, que hay personas que florecen tarde y lo hacen con una profundidad que no habrían tenido antes. La experiencia no es un obstáculo, es una ventaja, aunque no siempre se vea así desde fuera. Cuando abandonas un sueño no siempre desaparece. Muchas veces se queda en forma de frustración, de nostalgia, de sensación de algo pendiente. Aparecen momentos inesperados en forma de envidia silenciosa, de melancolía, de preguntas sin responder. No duele por lo que era, duele por lo que podría haber sido si no te hubieras convencido de que ya no tocaba. A los 50 ya sabes que la vida no garantiza resultados, pero sí exige honestidad. Y ser honesto contigo mismo implica reconocer que cosas siguen vivas dentro de ti, aunque las hayas guardado en un cajón durante años. Un sueño no pierde valor porque pase el tiempo. Pierde fuerza cuando decides ignorarlo para encajar en lo que se espera de ti a cierta edad. Muchas personas dicen que ya no tienen energía, pero en realidad lo que han perdido es ilusión. La energía vuelve cuando conectas con algo que te importa de verdad. No para demostrar nada a nadie, sino para sentirte vivo en movimiento con propósito. Abandonar sueños te protege del fracaso, sí, pero también te priva de la posibilidad de sentir orgullo por intentarlo. Después de los 50, el miedo al ridículo pesa más que antes. No tanto por los demás, sino por la imagen que tienes de ti mismo. Te cuesta verte aprendiendo, equivocándote, empezando desde abajo. Olvidas que ya lo hiciste muchas veces en la vida, solo que ahora eres más consciente. Y esa conciencia, si no se gestiona bien, se convierte en freno. Pero sonar no significa necesariamente cambiarlo todo. A veces es retomar una afición, iniciar un proyecto pequeño, formarte en algo que siempre te llamó la atención, escribir, viajar de otra manera, aportar desde tu experiencia. No se trata de grandes gestas, se trata de coherencia interna, de no traicionarte por comodidad o por miedo al juicio ajeno. Abandonar sueños por la edad también manda un mensaje peligroso, que tu mejor versión ya pasó, y eso no solo te afecta a ti, afecta a quienes te rodean. Porque una persona que deja de sonar se vuelve más cínica, más apagada, más rígida. En cambio, alguien que sigue teniendo ilusión transmite vitalidad, curiosidad, ganas de vivir, independientemente de los años que tenga. Para esta edad ya no necesitas sueños para demostrar nada. Los necesitas para sentir que tu vida sigue siendo tuya. Que no estás solo cumpliendo rutinas, sino eligiendo con conciencia. Que todavía hay cosas por explorar, por aprender, por disfrutar. El reloj no se detiene, pero tampoco dicta lo que puedes o no puedes desear. La edad cambia el cuerpo, cambia las prioridades, cambia la manera de mirar, pero no tiene por qué cambiar tu derecho a aspirar a una vida con sentido. Renunciar a los sueños no te hace más realista, te hace más pequeño. Y lo más injusto es que muchas veces no renuncias porque no puedas, sino porque te convenciste de que no deberías. Después de los 50, la vida no te pide que persigas sueños ajenos ni imposibles, te pide que no te abandones a ti mismo, que revises qué anhelos siguen allí, cuáles merecen una oportunidad, aunque sea en versión distinta, aunque sea más humilde, aunque sea solo para ti. Porque sonar no es negar la realidad, es darle dirección, y vivir sin dirección no es prudencia, es dejarse llevar por la inercia de los años, por una narrativa que dice que ya fue suficiente, cuando en realidad todavía queda mucho por vivir, por sentir y por construir desde quien eres hoy y no desde la edad que figura en tu documento. Descuidar la actitud y la energía diaria es una de las formas más rápidas de envejecer por dentro, y después de los 50 se nota todavía más. No porque el cuerpo ya no responda igual, sino porque la actitud se vuelve una elección consciente. Durante años te acostumbraste a funcionar por inercia, a cumplir horarios, responsabilidades y rutinas sin preguntarte demasiado cómo estabas por dentro. Y poco a poco empezaste a normalizar el cansancio constante, el mal humor, la apatía, como si fueran consecuencias inevitables de la edad y no señales de alerta. La actitud no es una cuestión de optimismo ingenuo ni de sonreír todo el tiempo. Es la manera en la que interpretas lo que te pasa, cómo te hablas, cómo afrontas el día a día. Cuando descuidas esa actitud, todo pesa más, los problemas parecen más grandes, los errores más graves, las dificultades más definitivas. No porque hayan cambiado, sino porque tú tienes menos energía emocional para gestionarlos. Después de los 50, la energía ya no se regala, se gestiona.
Y esa gestión empieza por cómo te levantas cada mañana, no solo físicamente, sino mentalmente. Muchas personas se levantan cansadas incluso antes de empezar el día, no por falta de sueño, sino por exceso de resignación. Se dicen a sí mismas que todo será pesado, que nada va a cambiar, que ya no merece la pena esforzarse demasiado. Esa narrativa interna va apagando la vitalidad poco a poco, pero descuidar la actitud también se nota en el lenguaje. En las quejas constantes, en el sarcasmo, en el antes todo era mejor, en el ya es lo que hay. No son frases inocentes, son declaraciones de rendición. Cada vez que repites ese discurso, refuerzas una identidad cansada, rígida, cerrada al cambio, y la mente acaba creyéndose lo que escucha repetidamente. La energía diaria no depende solo del cuerpo, depende mucho de lo que haces con tu atención. Si todo el día estás enfocado en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que te molesta, tu energía se drena. A esta edad ya sabes que la vida no es perfecta, que siempre hay problemas, pero también sabes que elegir dónde pones el foco marca una diferencia enorme en cómo te sientes. No es negar la realidad, es no quedarte atrapado en ella, pero muchas personas dicen que ya no tienen energía para nada nuevo, pero sí tienen energía para preocuparse, para discutir, para lamentarse. Eso demuestra que la energía no ha desaparecido, solo está mal dirigida. La actitud actúa como un filtro, o te impulsa o te frena. Y después de los 50, ese filtro se vuelve determinante, porque ya no hay tanto margen para desperdiciar días en automático. Ver descuidar la actitud también afecta al entorno. Una persona con energía baja contagia cansancio, pesimismo, rigidez. Sin quererlo, se vuelve más crítica, menos paciente, menos abierta. Y eso impacta en las relaciones, en el trabajo, en la familia. No porque sea mala persona, sino porque está agotada por dentro. Cuidar la actitud no es solo un acto personal, es una responsabilidad relacional. A esta edad ya no se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo con intención, de cuidar pequeños hábitos que sostienen la energía, moverte un poco cada día, dormir mejor, alimentarte con más conciencia, pero también elegir pensamientos que no te saboteen, conversaciones que no te drenen, rutinas que te den estructuras sin asfixiarte. La energía no se recupera con grandes discursos, se recupera con coherencia diaria. Descuidar la actitud suele venir de olvidar el propósito. Cuando no sabes para qué haces lo que haces, todo se vuelve pesado. En cambio, cuando conectas con un sentido, aunque sea sencillo, la energía cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tienen un marco distinto. A los 50, el propósito ya no tiene que ser demostrar nada. Tiene que ser sentir que tu vida está alineada con tus valores. La actitud también se nota en cómo afrontas los cambios físicos, los límites nuevos, las pérdidas inevitables. Puedes vivirlos desde la queja constante o desde la adaptación inteligente. No se trata de resignarte, se trata de aceptar lo que no puedes cambiar y poner energía en lo que sí está en tus manos. Esa elección marca la diferencia entre envejecer con amargura o con serenidad. Después de los 50, cuidar la actitud es una forma de autocuidado tan importante como cualquier otra. No porque te garantice felicidad permanente, sino porque te permite transitar la vida con más dignidad, más claridad y más fuerza interna. La energía no siempre será alta y está bien, pero la actitud puede sostenerte, incluso en los días grises. Descuidar la actitud y la energía diaria no ocurre de golpe, ocurre por pequeñas renuncias internas, dejar de ilusionarte, dejar de cuidarte, dejar de exigirte con cariño. Y lo peligroso es que se normaliza. Un día te das cuenta de que llevas tiempo viviendo a medio gas, sin entusiasmo, sin presencia, como si la vida ya estuviera en modo oro. Verás, cierta edad la actitud no es un lujo, es una decisión. No para negar lo que duele, sino para no permitir que eso que duele lo ocupe todo. Cuidar tu energía es respetar el tiempo que te queda, es elegir cómo quieres vivir cada día, es entender que no puedes controlar todo lo que pasa, pero sí cómo lo afrontas, y esa elección diaria define mucho más tu calidad de vida que cualquier circunstancia externa. Porque al final no es la edad la que apaga a las personas, es dejar de cuidar la actitud con la que se levantan cada mañana y enfrentan lo que la vida les pone delante.